Muy bien, entonces son bienvenidos todos esta noche en el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica en el área de historia familiar, ¿verdad? Esta noche tenemos un invitado especial que es el hermano Hernán Osorio, ¿verdad? Solo antes tenemos algunos anuncios que recordar. Algunos de ustedes sabrán, pues ah, estamos en este mes, ha empezado, pues estamos en un podemos decir, preámbulo a la Pascua. Creo que algunos de nosotros escuchamos el discurso del Elder Ox, ¿verdad? Invitándonos a todos a hacer de esta am, actividad una actividad muy especial y que podamos hacer costumbres dentro de nuestras familias, actividades dentro de nuestras familias, dentro de nuestros amigos, dentro de nuestros barrios, ¿verdad? Porque él decía, pues la Navidad y la Pascua son los dos temporadas donde podemos hablar de Cristo. Entonces, dentro del grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, ha empezado una serie de mensajes en cuanto a la Pascua. La mayoría de las academias están preparando algunos mensajes para que podamos nosotros también tener material, ¿verdad? Para poder también estudiar y aprender en cuanto a esta festividad que el Señor estableció dentro de los israelitas al momento de salir de Egipto, ¿verdad? Y que tenía un significado muy especial. Entonces van a empezar a recibir cada día mensajes en cuanto a esto. También quiero recordarles algo especial de mi momento. Sí. Muy bien. Esta parte, ¿verdad? Que también tengo que recordarles, ¿verdad? ¿Quién de tu familia te enseñó a leer documentos? Estamos teniendo actividades de parte de la Academia de Paleografía. Todos los días va a venir una actividad durante todo marzo. Entonces esperamos, esa fue la de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Y también, entonces vamos a tener una, y también invitarles a todos ustedes a poder ser revisor en Participa, ¿verdad? Y poder tener esta oportunidad de hacerlo. Tenemos a la Academia de Participa que nos está ayudando allí, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿No? Muy bien. Antes de empezar con el hermano Sergio, quiero compartir algo con ustedes esta noche, ¿verdad? Am, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos amigos tienen? ¿Cuántos me dirían? ¿Alguien? ¿O no tienen amigos? Yo Hermano, te- yo sé, A ay, ver, perdón. hermana Karina, díganos. Yo tengo una amiga que es amiga de dentro de la iglesia, pero más amiga y dentro espiritual y temporal. Nos Bien. contamos todas las experiencias negativas y positivas, pero amigos de Sion infinitos. Bien. A veces Nos- quisiéramos, tal vez posiblemente, como aquella canción, yo quisiera tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Esa canción me encanta, cuando la puedo escuchar tiene un significado especial. Pero esta noche quiero compartir algo con ustedes, ¿verdad? ¿Pueden ver la imagen? sí, se ve. Sí, Sí, señor. Sí, muy bien. Esta era una cualidad de Cristo, muy importante. ¿Por qué Cristo llega a ser muchas veces nuestro amigo también? Porque Él nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, tanto temporal y espiritual, cualquier desafío eh, de enfermedades, o a veces cuando estamos solas y queremos conversar con alguien. Bueno, yo a Jesucristo es más que mi amigo, es como mi padre espiritual. Yo Bien. cuando tengo desafíos siempre converso con él en momentos de tristeza, alegría y confío en él plenamente. Y Excelente. mi mejor refugio para mí es el templo.
y eso lo digo por testimonio. Él ha Bien, sido mi soporte excelente. en todo momento y sigue siendo actualmente. Y lo amo mucho a él, lo amo demasiado. Y tengo que ser obediente a lo que el Señor me pide en este tiempo. Trabajar Bueno, en su obra. La única manera que yo puedo testificar es que todo lo que yo he aprendido hasta el momento me falta mucho por aprender, es que testifico que estoy en la verdad y que su plan del Señor es real y que Él es un amor su amor es infinito y la única manera de poder agradecer todo lo que tengo hasta el día de hoy de hace muchos años es trabajar en su obra. Eso muchas tengo que gracias. hacerlo Muy así siempre. bien. Excelente, hermana Karina, muy amable por compartir con nosotros. Hermana Lucero, Sí, yo cada vez que pienso en los amigos, yo lo resumo en un verso de un poema que leí hace muchos, muchos años, el de Aston, y dice que los amigos son los que nutren y edifican, los que tienen un corazón comprensible y perdonan, los que buscan lo mejor en los demás y dejan a las personas mejor de lo que las encuentran. qué Y bonito. para mí eso hace Jesucristo. Jesucristo, por eso es mi amigo perfecto. Ahora que usted preguntaba cuántos amigos tienen, eh, mi esposo y Jesucristo, básicamente. Muy bien, Jesucristo es aquel en el que yo confío, no ciegamente, porque en él no hay que confiar ciegamente, pero sí hay que creerle. No solamente creer en él, sino también creerle por eso, porque él es de los que perdonan, él es el que comprende, él es el que edifica, el que nos nutre, que nos ayuda a progresar y siempre vamos a quedar mejor que antes de que él llegara a nuestras vidas. Y para mí ese es el mejor amigo. muy bien. Muchas gracias, hermana Reina. Si ustedes recordarán, Cristo es el mejor ejemplo de esta cualidad o de esta habilidad. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando escogió sus discípulos? ¿A qué tipo de personas escogió y cómo pudo confiar en ellos? ¿Eran intrépidos? Tenían algunos problemas de personalidad, ¿verdad? Pero aún así confió en ellos, en sus discípulos, y los hizo, como la hermana Reina decía, los elevó, los cambió e hizo de ellos una mejor persona. Sé que antes de que nosotros encontrar un buen amigo, debemos ser nosotros un buen amigo. En Doctrina y Convenios, en 14 oportunidades, el Señor nos llama a sus amigos. Aquí cito una escritura: vosotros sois los que mi Padre me ha dado, y Él nos llama a sus amigos. Qué honor que podamos ser, ¿verdad? No sé cómo se sienten ustedes como esta ovejita a la par de Él, ¿verdad? Miren con qué determinación va, miren con qué felicidad. Debemos de reconocerle a Él como nuestro mejor amigo y debemos de esforzarnos. Había un maestro que decía: si yo hago lo que ustedes hacen y ustedes hacen lo que yo hago, no nos necesitamos el uno al otro. Pero ya que ustedes no hacen lo que yo hago, ni yo hago lo que ustedes hacen, sí nos necesitamos mutuamente y esa necesidad nos une de ser amigos. Que el Señor nos pueda bendecir siempre para que podamos aprender de Cristo y que podamos ser siempre buenos amigos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Muy bien, entonces, hoy sí, hermano Osorio, vamos a empezar. ¿Está listo? ¿Listo, hermano? Más que listo, como los scouts. Sí, señor. Muy bien, qué bueno. Hermano Hernán, ¿puede contarnos un poquito de su niñez, dónde la vivió y cómo fueron algunas de sus experiencias? Pues fue algo que mi niñez fue un poco muy agradable, aunque muy triste, aunque muchos siempre vivíamos con nuestros abuelos, ¿cierto? Mis papás, cuando no vivíamos con alguno de los abuelos, vivíamos con los otros, de los paternos, maternos. Siempre había mucho amor, pero también pasábamos muchas, muchas pruebas, o lo que antes decíamos nosotros, dificultades, ¿sí?
pero fue algo muy importante porque mi abuelo, mi abuelo siempre estaba al lado mío, ¿sí? Aunque los maternos siempre vivían siempre un poco retirados, pero la mayoría del tiempo vivíamos cerca de de mis abuelos paternos. Pues también nuestra niñez fue mi niñez fue muy triste y a medida que, o sea, al recordar esos momentos, me da como esa tristeza de vivirlo. Pero son recuerdos que no podemos, son recuerdos que nunca puedo olvidar, porque son bonitos, aunque pasamos pruebas, pasamos muchas cosas, fueron bonitas, ¿sí? ¿Qué aprendió de en su niñez? Vale. Y aprendimos, es decir, con mis hermanos aprendimos sobre esos momentos tan difíciles. Y, pero es muy bonito. Recordar es no olvidar, ¿sí? ¿No? Entonces, muy lindo. Y las memorias con los abuelos, me imagino que fueron especiales. Sí, mi abuelo paterno siempre llegaba a la casa y yo soy el nieto mayor de todos, Uh, ¿sí? Mire, qué honor. Entonces, aunque tengo otro primo que es mayor mío, pero no era no era como, ¿cómo podemos decir? No era como muy reconocido dentro de la familia, pero siempre decíamos, hay otro, pero siempre era Hernán. Hernán llegó y entonces llegaba mi abuelo y lo que estaba comiendo me decía, no, este es el desayuno de mi niño. Entonces me daba el desayuno a él y le decía a mi abuela, ahora sírvame a mí que ya llegó él, ¿sí? Mire, Entonces vemos que momentos muy bonitos. Mi abuelo era así que me llevaba a todas las iglesias, oh, mire, qué interesante. ¿sí? Pero ¿Y en la qué, verdad nunca me sentía complacido con ninguna, oh, ¿y en ¿sí? qué lugar vivió su niñez? ¿O cómo se llamaba la ciudad? Siempre he vivido aquí en Palmira. Un Toda Palmira. la vida conozco es Palmira y es mi ciudad natal. Es algo que es bonito, es un valle, Palmira es un valle, pues podemos decir que es, es un valle, es el Valle del Cauca y es hermoso. Tanto todos a los alrededores es hermoso, pero siempre mi niñez la viví aquí en Palmira. ¿Ok? También es una ciudad un poco histórica. Sí, es la capital agrícola es la capital agrícola, Ah, ok, se sí. ve muy, muy bonito, se ve. Vamos a visitarle un día. Ah, por acá los espero. Muchas gracias. ¿Cómo fue su juventud, hermana? Mi juventud fue un poco que vivíamos, siempre vivíamos como acabo de decir, vivíamos con dificultades, pero fue una juventud familiar, amorosa, con mis papás. Fue muy hermosa. Éramos todos unidos, mis hermanos, ¿Cuántos ¿sí? hermanos? Pues en total éramos 17 hermanos. 17 hermanos. No, De usted los tiene 10 uno. 17. 17. Eso era un partido de fútbol. Sí, me imagino. Yo vengo de una familia de 8. Teníamos un poco de partidos ahí. Y ahora con usted tenía hasta para hacer una triangular ahí. De los 17 habemos 7 nomás. Han fallecido los demás. Sí, los demás fallecieron. Fue detrás mío, por lo menos pude conocer o ver a mis hermanas. Tuve mi mamá, vengo de familia que son mellizos, trillizos, No, ¿sí? Entonces, mi mamá quedaba en embarazo y por de pronto puedo pensar que su matriz era muy débil al quedar en embarazo. y, pero siempre alcancé a conocer mis dos
varios hermanitos, pero eran chiquiticos, eran de apenas unas cositas de nada y los alcancé a conocer. Pero mi niñez, mi juventud fue muy bonita, muy con amor, con tranquilidad, siempre tuvimos nuestros desafíos. Toda la vida tuvimos desafíos, necesidades también, ¿sí? Pero ahí Sí, salimos adelante. muy bien. ¿Viven sus padres aún? Aún viven mis padres, mi mamá tiene 80 años, mi papá tiene 80 años, aunque él se quita un año, él se quita un añito, ¿sí? Entonces, ahora a días hace como una semana, nos reunimos los 7 hermanos, ¿sí? Porque mis hermanos también, ahí tengo 3 que viven en el exterior y llegaron 2, se fue uno y llegaron los otros. Entonces, pero esa es la vida de nosotros, de vivir, de reírnos, compartir como en familia Claro. y recordar los momentos de nosotros en nuestra juventud. ¿Cuántos nietos hay? Pues nietos en este momento yo no tengo nietos. ¿Y, Sí, y de nietos de sus papás? mi mamá, mis papás ya son bisabuelos. No. ¿Cuántos nietos y bisnietos hay? Uy, eso sí hay como, hay bastantes. Con decirle que hay bastante, eso pasamos de 20, tenemos 6, como 6 o 7 bisnietos. Muy bien. Tenemos, hay como, es decir, yo ya soy tío abuelo, Pues ¿sí? ya hay. Entonces ya tenemos como 4 generaciones, ya tengo 4 generaciones de mis sobrinos, Muy ¿sí? bien. Mire, qué interesante. ¿Y en qué momento, sí, cabal dice el hermano Acevedo, ahí tendríamos una Conmebol? Y bastante. Muy bien, muy bien. Hermano, Hernán, ¿en qué momento llega el Evangelio a su vida? El Evangelio llega a la edad como entre los 12 y 13 años. Puedo decir lo que hablamos ahora, mi mejor amigo vivía como a 3 casas, pero él me invitaba. Pero yo le decía, yo siempre he sido una persona que he sido muy recochón, sí. Entonces le decía, "No, yo que voy a ir donde los mormones, ¿sí? Pero en sí, yo sabía, aunque él me invitaba, yo en mi corazón yo sabía que esos ángeles que pasaban eran los enviados del Señor. Se podía Sin, reconocer esa parte. sí, aunque no había todavía, no había tocado el piso de la capilla y me invitaba, yo le decía siempre a él que no, pero sí reconocía que ellos traían el evangelio restaurado. Hasta que una vez les digo yo a ellos, vengan, hey gringos, les dije, hey gringos, vengan. Y me hablaron y todo, y les digo, yo quiero ser miembro de su iglesia hoy, pero si usted me bautiza hoy, me convierto hoy mismo. Y me dijeron, no, hermano, no podemos. Y digo, ¿por qué? Porque yo sé que la iglesia de ustedes es verdadera. Y me dijo, ¿y usted cómo sabe? Le dije, porque mi corazón lo dice y es la iglesia que yo estoy esperando. Entonces, en aquel entonces me dieron las charlas, tenían que pedir permiso para poderme bautizar y me bauticé un trece de febrero del 83, ¿sí? Y ha sido para mí lo más importante de mi vida ser miembro de la iglesia. Pero desde ahí en adelante siempre he podido testificar y en aquel momento pues solamente hubieron como 4 personas, el presidente de la rama y unos cuantos jovencitos que estábamos, pero fue muy hermoso y ya llegué a mi casa contento, ¿sí? Y le dije a mi mamá, ahora soy miembro de la iglesia, ya no soy católico, porque nunca me gustó ser católico, le decía a mi mamá. Y mi mamá me decía, pero naciste es católico, le dije yo. Pues yo no lo reconozco. Ahora soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sí? Entonces, para mí ha sido muy bonito ese tiempo cuando conocí la iglesia.
a la edad de entre 12 13 años la conocí. Siempre he tenido la idea que a ese tiempo fue el presidente José Smith, ¿sí? Entonces, ha sido muy bonito para mí. Bien, muy bien. ¿Tuvo la oportunidad de asistir a seminario o instituto? Sí asistí a seminarios mucho tiempo y me gustaba, aunque a veces, como les digo, siempre me sacaban de la clase y me decían, hey, Héctor, ¿por qué no te quedas quieto? ¿Por qué no esto? Sí, me gustaba y estuve también en institutos. Ahí sí fue más juicioso, porque entonces, pero seminarios para mí siempre me perdía las convenciones, en aquel entonces me perdía las convenciones porque nunca me dejaban ir, ¿sí? ¿Por qué razón? Ah, ¿Por qué no lo dejaban ir a las convenciones? porque mi familia no son miembros de la iglesia. ¿Es el único todavía? Soy el único miembro todavía. Soy el único miembro, aunque a mi padre le gusta, a mi mamá le gusta, pero mi mamá dice que ella no va a la iglesia porque mi mamá lee muy deletreadito. Entonces ella dice, no, es que me van a preguntar y entonces yo no le digo, mamá, a usted no le van a preguntar. Tranquila que yo siempre voy a estar al lado de ustedes, ¿sí? Pero he sentido que en algún momento mis padres van a ser miembros y yo no pierdo esa oportunidad de verlos y yo le pido a mi Padre Celestial que me dé la oportunidad de que antes que partan poderme sellar a ellos, ¿sí? Y poder abrazarlos y decirles gracias. Aunque siempre les digo algo a ellos, como la escritura de Nefi, y yo, Héctor Hernán, nací de buenos padres, ¿sí? Y me dicen, una vez me dijeron, y si usted volviera, y si lo volviera a que quería nacer, ¿en qué familia quería? Le dije, donde ustedes, con el, con sacrificio, con amor, con la crianza que ustedes me han dado, pero quisiera estar con ustedes, porque amo a mis padres con todo mi corazón, ¿sí? ¿Cómo ha sido? Porque tiene una trayectoria de más de 40 años de ser miembro de la iglesia. Sí, ¿Cómo soy pionero, es pionero de Palmira? ¿Sí? sí, soy Ok. pionero de Palmira. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de ser el único miembro de la familia y aún así ser pionero dentro de la unidad? Ser el único miembro de ser pionero de la iglesia, he podido comprender que a amar a los miembros, a saber quiénes son los miembros, a mirarlos como el Señor los mira. He podido que esa trayectoria de ser pionero dentro de la iglesia es una bendición de poder ser un pionero de casi 42, 43 años y de poder decir, pertenecí a la iglesia cuando la iglesia había empezado prácticamente en Colombia, ¿sí? Y llegó a Palmira. Aunque pertenecíamos a la estaca de las Américas, ¿sí? En Cali, hasta que nos dividieron y pudimos llegar a ser un distrito, ¿sí? Entonces ha sido un trayecto muy bonito, aunque mis líderes siempre eran muy estrictos, pero con amor y con todo nos enseñaban, ¿sí? Bien, Y muy bonito, muy lindo para aquí. qué bueno. Hermano Hernán, ¿sirvió una misión? No servía una misión, me llegó el llamamiento, en aquel entonces iba a servir a una misión en el 92, me llegó el llamamiento. En aquel entonces como dice uno, me enamoré, ¿sí? Pero tenía ya había mandado los documentos a la misión y con mi mejor amigo que nos íbamos allí, ahí. Pasó y aconteció, pues se enviaron los documentos, me tocaba misión Bogotá, en aquel entonces era una sola misión. Con mi amigo me decía el de Osorio, acá tengo tu placa y me la mandaba y yo con envidia. Y le decía yo,
Listo. Cuando me decían a mí que el presidente, si no estoy mal, era el presidente Jorge Chumbita, si no estoy mal, era peruano también, decían que él me esperaba en una parte y el líder me decía, no, él está en otra parte, entonces yo iba para allá, el presidente me esperaba, se iba, porque al fin, aunque tenía mi novia, yo me iba a ir, yo me iba a ir. Y siempre pasaba, había algo que no me dejaba, ¿sí? Pero de todas maneras me casé, me casé con la mamá de mi hijo, ¿sí? Pero de todas maneras siempre me quedó ese dolor en mi corazón porque no haber servido a una misión, ¿sí? Ya aprendí. Y fue muy duro. A mis jóvenes le he dicho, es mejor olvidarnos de nuestras novias que no dejar de ir a la misión. Muy bien, muy bien. Un buen dicho, un buen dicho. Ah, muy bien, hermano Hernán. ¿Cómo llega la historia familiar a su vida? La historia familiar llega en un momento que de un desespero de saber quién es, de dónde vengo, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis antepasados, ¿sí? Siempre decía yo, pero ¿cómo hago para saber cómo? Tengo mucha familia, por parte de mi mamá son paisas, mi papá son paisas, son de Santander, es decir, mi familia está regada por todos los niveles de Colombia. Y hasta que una vez, pues alcancé a llevar cuando me sellé en el templo con la mamá de mi hijo, llegué y ya apenas me llevé como 2 o 3 tarjetas, pero en aquel entonces no sabía nada cuando me dijeron una vez, hermano, aquí tenemos unas tarjetas para que usted nos ayude. Y yo, listo, yo hago lo que ustedes me digan. Y- Sí, pero la historia familiar llegó fue cuando la emoción de dónde soy, quién era mi familia, de dónde. Y ahí empezó la historia mía, ¿sí? Y le decía a una hermana, enséñeme, ¿cómo hago? La hermana me ayudaba, como todos, no hay lleno, así. Y ella me decía, ponga cuidado. Y ella, sí, hermana, está bien, yo creo que sí, yo creo que es ese, yo creo que es, ¿sí? Y poco a poco, pues, fui aprendiendo cómo se llenaba el árbol familiar, ¿sí? Y ahora me he vuelto, y ahora no soy un experto, pero como digo yo, es como una adicción. Soy adicto a la historia familiar, ¿sí? Entonces, es muy buena ser historiador. ¿Qué es la parte que más le gusta de la historia familiar? De saber quiénes son ellos, de qué raíces vengo, ¿sí? De poder preguntarles a mis tíos, o a una le pregunté a mi tío, le dije, ¿quién era mi tatarabuelo? Me dijo mi bisabuelo era un hombre, un afrodescendiente, pero lo único que se veía eran los dientes de él. Dije, ¿cómo así? Sí, porque él era negrito, negrito, negrito. Y la esposa de él era una paisa, blanca, india, hermosa. Y yo, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, siempre como dice, la curiosidad mata el gato. Entonces, y eso es lo que me llevaba a buscar más y más de saber de dónde podía yo buscarlos a ellos, ¿sí? Pero es la historia familiar, siempre he dicho y lo voy a decir, es la historia de nuestros antepasados. Es un registro que siempre va a estar allí esperándonos a nosotros. ¿De dónde viene su familia, no? Mi familia mi mamá por lo menos es de Buga, mi papá es del Quindío, entonces, ¿Esto es pero Colombia siempre? sí, Ok. es Colombia. Todos somos colombianos, ¿sí? Pero también la descendencia de ellos vienen como de Medellín, de Antioquia, vienen de Barichá, Santander. Entonces viene como una mezcla de todos de mis antepasados.
y llegaron, muchos de ellos llegaron a Tuluá, es una ciudad, a ciudad, a es Tuluá Valle también, ahí donde mi papito, tienen a mis tíos, mi papá, mi mamá es de Buga, ¿sí? Entonces se empiezan a mezclar la familia. Hasta el son de hoy, pues muchos, no, pues mis hermanos y yo somos de aquí de Palmira, ¿sí? Aunque la familia de mi papá sí son tulueños, son bugueños, los de mi mamá, son de Medellín, como acabo de decir, son de Barichá, Santander, del norte de Santander, ¿sí? Pero esas son mis raíces. Muchas gracias, hermano. Me imagino muy interesante a su ascendencia o de dónde viene su familia. Si usted ha trabajado en sus dos líneas, tanto de su papá o de su mamá, ¿qué ha heredado de cada una de ellas dentro de su, para su personalidad o dentro de su familia? Pues de ellos he heredado que mi familia son alegres, son alegres, eso sí, son Ya, alegres ambos. ya lo notamos, hermano. Ha sonreído toda la noche y nos ha sacado una sonrisa. Sabemos que es una persona feliz. Sí, y ellos son mis abuelos y mis raíces son personas que nosotros quisiera seguir conociendo los que más son, pero son muy alegres, son demasiado alegres, no le sacan gusto a cualquier cosa, ¿sí? Bien. Entonces, no sé, eso no hay palabras como explicarlo Pero uno. está bien, lo podemos comprender muy bien, hermano. Muchas gracias por compartirlo. Al hacer historia familiar, ¿ha habido un antepasado que le ha costado encontrar? Uy, sí, ¿Cómo ha sido la sí. experiencia? Mi tío abuelo, Baudilio, lo busqué muchos años. Una vez le decía a la hermana Rosy y a la hermana Elisa, ¿qué hago para encontrarlo? Porque él se esconde, él se va y no quiere que lo encuentre. Y una vez llegué y le dije, no lo voy a buscar más. Él verá cuando viene, pero la zozobra me quedaba en el corazón. Pero él siempre decía, ¿en dónde estará mi tío? ¿En dónde estará escondido? Esa noche, esa noche me soñé con la esposa de él y me dijo, aquí estamos. Al 2 días, llegué y me senté en la computadora cuando volví y coloqué Baudilio y me apareció él con su esposa, con sus 12 hijos, Wow. y le dije, por fin te dejaste pillar, te cogí. Pero eran muchos años buscando a mi tío Baudilio hasta que lo encontré. Pero amo a mi tío como nunca lo conocí. Mis tíos, tengo un tío que sí lo conoció y dice que él era igual que mi papito, ¿sí? Pero no tuve el privilegio de conocerlos. Ya fallecieron también, ¿sí? ¿A quién de sus antepasados le gustaría volver a ver? Me gustaría ver a mi tío, al papá, a mi abuelo, a Eloy Palacios. Lo vi a él dentro del templo cuando hice la ordenanza y fue algo muy especial porque no lo conocía y dije, abuelo, quiero verte, quiero conocerte, quién eras, cómo eras. En aquel momento cuando estoy en el bautisterio, pues, y me van a sumerger, miro hacia el lado y estaba allí, a mi abuelito, porque dicen que mi abuelo era un coronel y era una persona que se conoció con mi mamita y nunca pudimos saber más de él.
Mi mamita nunca contó más de mi papito Eloy Palacios. Mi mamita nunca le pregunté. Solamente le pregunté a mi tía, a mi abuela, a la hermana de mi mamá, a la hermana de mi mamita, a mi tía de crianza, porque es de crianza. Y me dijo, él se llamaba Eloy Palacios. Era un coronel, una cosa así, pero, y era muy airenado, tenía mucha plata, y se consiguió con mi mamá, porque mi mamita fue la mamá de mi tía abuela Rosalía de crianza. Y ella cuenta la historia, ella me cuenta a mí todo, ella sí me lo cuenta a mí. Pero fue muy bonito a él quiero conocer, quisiera verlo otra vez y algún día volveremos a vernos. ¿Qué se parece a él? ¿Ah? ¿Se parece a él? Pues es trigueño, mi abuelo. Mi abuelo sé que es trigueño, sí lo vi que era trigueño, alto, delgado. En aquel momento lo vi que era así, ¿sí? Y por, pues por parte de mi papá todos somos de color, ¿sí? La mayoría somos de color, pero es lo más hermoso que hay. ¿Qué consejos nos puede compartir para hacer la historia familiar? Mi consejo es nunca dejarnos nosotros vencer, aunque tengamos el desánimo, tengamos todas las cosas que vengan, no podemos dejarnos vencer, porque somos capaces de hacer historia familiar. No es fácil, porque a lo primero no es fácil, todo se nos turba, todo se nos viene y vamos a decir, yo no puedo, ¿cómo lo hago? Esto y lo otro. Yo lo decía personalmente. Puedo decirlo, una amiga también vive en México, me dijo una vez, Héctor, tú puedes, hazlo, hazlo, tú puedes, ¿sí? Le dije yo, pero ¿cómo lo hago? Me dijo, hazlo. Aprendí que deja que el espíritu te enseñe y pude aprender que al dejar que el espíritu nos guíe, el Señor nos va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos en este momento para seguir haciendo la historia familiar. La historia debe continuar porque la historia nunca tiene fin. Es el comienzo y es algo importante. Sé que ha sido 5 veces presidente de Rama, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto. 5 veces presidente de Rama. He trabajado, he tenido todos los llamamientos en el consejo y he sido líder toda la vida, toda la vida he sido líder. Ay, Y qué lindo. hace como unos 2 años y medio, no, como 2 años o año y medio, una cosa así, fui relevado como presidente de Rama. Sí. ¿Cuántos años han sido esas 5 veces si las unimos? En esas 5 veces siempre he durado como ya 3 años. Como 15 años entonces. Sí, han sido 3 años de ser liderazgo, 3 años que he podido comprender que hasta al servicio del Señor es lo más bonito, de ser, de llevar la experiencia más bonita que pude tener ahora pues fui consultor de historia familiar antes, a esta última vez, y me dijeron, fui llamado como presidente. Fuimos al templo y me esforcé por llevar a los hermanos al templo. Siendo presidente, también me esforcé por llevarlos y decirles, es el momento de poder que ustedes se sellen, hermanos. Una experiencia de esa, iba con mi esposa, íbamos en la moto cuando veníamos de mis papás y una hermana me había dicho, presidente Osorio, no voy a ir al templo. Le dije yo, ¿por qué? No, porque tengo que cuidar a mi nieta. Le dije yo, bueno, hermana, usted no se va a sellar por tiempo y a terminar con su esposo.
Me dijo, no, está mi nieta. Le dije yo, listo, hermana, no hay problema. Es su decisión y es respetable. El albedrío no se le quita a ninguno, porque el padre no nos lo quitó. Veníamos de mi mamá cuando éramos las 9 de la noche, cuando siento en mi corazón y le digo a mi esposa, amor, aquí nos desviamos. El Señor me ha dicho que debo ir donde la hermana. ¿Dónde cuál? Sí, debo ir donde la hermana que no quiere ir al templo, no se quiere ir, no quiere ir al templo. Y llega y me dice mi esposa, vamos, ¿sí? Cuando llego a la casa de ella, le digo, hermana, empezamos con una oración. Y me dijo, bueno, presidente Osorio, hermana, en el nombre de Jesucristo, vengo y a decirle que usted debe ir a sellarse con su esposo. Solamente el Señor le manda a decir eso, que la está esperando en Bogotá en 2 días. Me dice la hermana, pero, dije, hermana, es su decisión. Yo no puedo decir ni llevarle la contraria al Padre. Él me ha enviado y hoy, en este momento, le vengo a traer las nuevas. El Señor le espera en su casa. La hermana el otro día me dijo, presidente Osorio, ya me voy a ir para el templo con usted mañana. Y muchos de nosotros se sellaron como 5 personas, 5 familias. Hicieron investiduras, se sellaron y hasta el son de en este momento están activos dentro de la iglesia. Muchas gracias, hermano Osorio. Dentro de toda la trayectoria que ha tenido en la iglesia, especialmente siendo un líder nato y ayudando a muchas personas, ¿por qué sigue en historia familiar? ¿Por qué sigo en historia familiar? Porque es lo que me gusta, me gusta muchísimo. Ahora fui llamado como consultor de historia familiar y es algo que a mí me fascina, algo que como que se brota en los ojos porque me dice mi líder, es que usted, yo no, diga yo no. Es decir, me gusta, amo la historia, amo los, amo, amo amo el mundo de los espíritus, porque he podido conocer la mano del Señor. Así como el hermano de Jaré pudo ver el dedo del Señor cuando le dijo que tocara las piedras, yo he podido sentir y ver la mano de mi Padre Celestial. Decirme, he aquí, aquí estoy contigo. Por eso me gusta la historia familiar, porque confío en las promesas que el Padre y Jesucristo tienen para sus hijos. Es la historia. Muchísimas gracias, hermano Osorio. Ya casi estamos terminando, pero ¿hay alguna experiencia dentro de historia familiar que marcó su vida? ¿Cómo, Morfin? No escuché bien. ¿Hay alguna experiencia dentro de la historia familiar que ha marcado su vida? Pues la experiencia es amar, es amarlos a ellos, vivir con ellos, sentir el mundo de los espíritus y decirle a ellos, sentirlo detrás mío y decir que ellos están ahí como hablándome al oído y diciéndome, hey, estoy aquí. Es una experiencia tan bonita, tan hermosa, que cuando hago mi oración para empezar, me empiezan a llegar. Y a veces lo he sentido en mi casa a ellos y le he dicho, hey, es momento de partir. Pero es una experiencia inolvidable, que solamente los consultores y los que nos gusta la historia familiar podemos sentir este momento tan importante. Bueno, Osorio, muchas gracias por sus experiencias y por las cosas que nos compartió esta noche. Quisiera terminar compartiendo su testimonio con nosotros. Claro que sí. Yo sé que Jesucristo vive, que Él es mi Salvador. Sé que el libro de Mormón tiene la plenitud del Evangelio restaurado. Cambia vidas, ha cambiado la mía. Aunque al principio nunca lo había leído.
¿sí? Pero de lo que es el libro Mormón, Doctrina y Convenios, es decir, todos los libros canónicos, ahora puedo decir, y le he preguntado al Padre si son verdaderos, y he sentido el deseo que sí es verdadero. Sé que José Smith fue y será siendo el profeta de la restauración. Sé que el Moisés que tenemos ahora, el presidente Russell M. Nelson, es un hombre llamado por Dios. Sé que la historia familiar es lo más importante, no olvidarnos de ellos, que ellos están allí, de saber que nos aman. Puedo testificar tantas cosas, que los templos son para sellar por tiempo y eternidad. Puedo decir también que la iglesia de Jesucristo es la única iglesia sobre la faz de la tierra, verdadera, restaurada, con profetas, apóstoles, con todos los líderes que tenemos. Pero puedo decir que el sacerdocio es la plenitud, el poder del Señor aquí en la tierra. Muchas veces aquella vez se perdió, hoy lo tenemos y tenemos que valorarlos como poseedores. Hay dos cosas que puedo decir. La historia y la autoridad van unidas porque es la autoridad del Padre sobre sus hijos. Puedo testificarlo con mucho amor y sabiendo que Él es nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno, Amén. Antonio, muchas gracias por su tiempo. De entre los comentarios hay varios, todos agradeciendo su historia, su testimonio, pero especialmente hermano Acevedo dice que es su fan de ahora en adelante, porque ha sido 5 años presidente de Rama, ¿verdad? Y muchos están agradeciendo por su... Rompí el récord. Ha rompido el récord, ¿verdad? Qué bueno. Dentro de la audiencia, ¿hay alguien que quisiera preguntarle algo en los minutos que nos queden a hermano Osorio? Sí, hermano José Luis. Sí, hermano José Luis. Eso Hola, sí, hermano Murphy, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? le escuchamos muy bien. Excelente, mi hermano. Bueno, yo la verdad que he estado escuchando un poquito el testimonio de hermanito Hernán Osorio y solamente me queda felicitarlo. Felicitarlo y me gustó mucho la parte donde él está, sé que en su corazón está persistiendo duro y está orando mucho para que un día su mamá y su papá se vuelvan miembros de la iglesia, ¿no? Entonces creo que si él sigue con persistencia y como él dice, es una tarea muy dura, ¿no? Esto de la historia familiar no es fácil, lo dijo hermano Raga, no es fácil, no es fácil, pero también a la vez te bendice grandemente cuando logras alguito, ¿no? Cuando de repente aquellos miembros que no quieren hacer historia familiar, pero de pronto los convenciste y los sientas ahí, ¿no? En el lugar con las máquinas y todo, y cuando hacen su historia familiar y cuando tú ves que se quiebran, ¿no? Realmente es una victoria para ti, ¿no? ¿Cierto, hermano Mm. Multi? Es algo muy bonito el momento, el instante. Y aquí en mi barrio seguimos trabajando muy duro en eso. Le cuento que nos han duplicado la meta, ya no quieren 80, ahora quieren 150. Más trabajo, quieren más, quieren más. El Señor pide más por acá y por allá también seguro. Claro que sí. Entonces, hermanito Hernán, yo quería felicitarlo, ¿verdad? En serio, y desde acá le mando un fuerte abrazo desde Perú y quiero que sepa que le amamos mucho, hermano. Gracias por todo lo que nos ha compartido esta noche. Un abrazo, gracias. Lo Gracias. mismo, hermano Luis. Gracias, hermano Luis. Hermana Reina. Yo tengo la bendición de conocer a Héctor Hernán no hace mucho, digamos 2 años creo. Nos Ujú. conocimos en el templo, una actividad que fuimos con mi esposo al templo y tuvimos la bendición de conocerlo, a él, a su esposa, de trabajar juntos y yo sé, porque así lo he sentido, que
que Él ha sido un ángel, no solo para las personas que ha liderado. Él no sabe las veces que he hablado con mi esposo, cuántas veces mi esposo lo ha necesitado. Mm. Y simplemente para saludarlo, lo llama simplemente para saludarlo y ya eso trae paz al corazón. Así que, Héctor Hernán, gracias por tu amistad. Gracias por hacer como hace Jesús, dejarnos un poquito mejor de lo que estábamos antes. Gracias. Créalo que eso es bonito poder trabajar haber trabajado con la hermana Reina y con su esposo en el templo como obreros es algo, es placentero. Y ahora estar con ustedes es una bendición de poder aprender de cada uno de ustedes y de saber que ustedes son maravillosos, ustedes son, todos ustedes son importantes, todos. A veces decimos que no, pero todos somos importantes. Yo los quiero de verdad, aunque todos vivimos lejos en diferentes países, pero los llevo en mi corazón a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, hermano Osorio, gracias, hermano Reina. Y sé que es un buen amigo, así que cuando esté triste, le voy a llamar. Mm. ¿Ok? Gracias. Hermana Dabeiba Suárez. Hermanito, también para felicitarlo y decirle, yo también tengo descendientes de Santander, Colombia, y me siento, a pesar de que soy mexicana, me siento colombiano también por llevar en las venas sangre de esa hermosa tierra. Y me gustaría preguntarle y brevemente que nos diga su experiencia cuando entró por primera vez al templo. La experiencia que la primera vez que entré al templo, hermana, pues iba en el carro, iba en el carro, porque yo me sellé en la ciudad de Guatemala, ¿sí? Ah, soy de Guatemala. Sí, me sellé en Guatemala en el templo y cuando iba en el carro siempre dije yo, Señor, gracias, se cumplió la bendición. Y cuando entré al templo fue una experiencia muy maravillosa. Es decir, a los que estamos aquí, los que no han entrado por primera vez, yo los invito que vayan y se sienten en la mesa con el Señor, porque es lo que el Señor espera, que se vistan de poder, que se vistan de de esa armadura que está allí lista para cada uno de ustedes. Y los que hemos ido, pues, que sigamos yendo, y sigamos renovando nuestros convenios. Somos hijos legítimos de un Padre Celestial, pero la primera vez y cada vez que entro al templo es como si fuera la primera vez de poder mirar y de poder aprender más de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Como decía ahora rato, soy obrero del templo en la ciudad de Bogotá y cada vez que entro, no quiero salir. Con mi esposa entramos a las 8 con la hermana Reina, entramos y a las 7, antesito de las 7 y no queremos salir, ni no sentimos hambre, solamente sentimos deseo de poder ayudar a otras personas que puedan, que puedan vivir el valor de las almas al Padre Celestial. Gracias, hermana, por preguntar. Muy bien, muchas gracias, hermano Osorio, una vez más por su tiempo, sus experiencias, a cada uno de todos los que participaron esta noche. Se nos fue el tiempo, quisiéramos tener 2 horas, hermano Osorio, pero solo nos Acabo. permiten 1 hora. Y así como empezamos contentos, terminamos contentos. Gracias por su tiempo, ha sido un honor conocerle y tiene más amigos por acá. Gracias. Por acá en Colombia también. Ok, Yo los invito a mi casa. cuando quiera volver a Guatemala, aquí tiene una casa también. Y créalo que sí voy a ir a conocer el otro templo. Con mi Ok, esposa queremos ir. véngase, tenemos 3 y hay 2 en construcción ahora. Véngase. Ah, bueno. Muy bien, vamos entonces a terminar con una oración, porque se nos va el tiempo. Y vamos a pedirle la última oración. Hermano Carlos Miranda, solo voy a dejar de grabar. Muchas gracias, hermano.